Si estás pensando en abrir un negocio de comida, hay cosas que probablemente nadie te va a decir antes de que abras siquiera las puertas o las cortinas de tu negocio. Y no te voy a hablar de cuánto necesitas para empezar, ni de qué producto vender. Te quiero contar las cosas que yo hubiera querido saber antes de poner mi negocio de elotes y esquites. Porque una cosa es imaginarte teniendo tu propio negocio y otra muy, pero muy diferente es vivirlo día con día. Y algunas de las cosas que descubrí no tenían absolutamente nada que ver con vender comida o vender cualquier producto. Un buen producto no garantiza ventas. Una de las primeras cosas que tuve que entender es que tener un buen producto no significa que ya por eso la gente te lo va a comprar. Y eso fue algo que yo aprendí prácticamente desde el principio, afortunadamente. Cuando comenzamos con este negocio de Night Elotes, nosotros estábamos muy emocionados, obviamente, como cualquier emprendedor que va a iniciar un proyecto, con el producto. ¿Por qué? Porque hicimos varias pruebas y mira, ya nos salió la receta y sí sabe muy bueno y demás. Ya encontramos todo esto y yo pensaba, si está bueno, pues la gente lo va a probar, seguramente va a regresar a comprar. Pero después entendí que, pues bueno, había un problema. La gente no puede comprar algo que ni siquiera sabe que existe. O ni siquiera sabe que existes, ¿no? Y ahí fue cuando el marketing empezó a tomar muchísima importancia para mí. Yo ya había tomado en los inicios un taller de marketing. Ya se los he comentado en anteriores videos. Durante la pandemia justamente decidí probar algo diferente. Y en lugar de esperar a que alguien pasara por nosotros o pasara por afuera del local y se animara a degustar el producto, empecé a hacer publicidad, porque en ese curso me lo anticiparon. O sea, si vas iniciando un proyecto, ¿qué más o qué mejor momento de poderlo hacer que ahorita que vas iniciando? ¿Por qué? Porque efectivamente yo ahí fue cuando caché y dije, bueno, ok, ya vamos a abrir el negocio y demás, pero efectivamente, o sea, ¿cómo vamos a hacer que la gente se entere que yo, Mike, voy a vender elotes? Porque efectivamente, no porque abras cortina, no porque abras la puertita, no porque saques tu mesa, pues ya dan por hecho que la gente va a ver que vendes. Cuando, déjenme decirles que aún ahorita tengo una fachada creo yo bonita y queda claro qué es lo que vendo. Créanme que aún así llega gente y llega, ve el menú, viene el menú y se voltean y me dicen, ¿qué vendes? O sea, imagínense, si a ese grado todavía la gente no sabe qué vendemos, imagínense si no hacemos marketing, si no damos a conocer qué vendes. Creo que los resultados son más que obvios, ¿no? Entonces ahí tuve uno de mis primeros grandes aprendizajes. El producto es solamente una parte del negocio. Puedes tener algo delicioso, puedes tener un buen precio, incluso puedes atender bien, pero si nadie sabe que existes, simplemente pues la gente no va a ir a comprarte, no vas a vender. Y eso también cambió mi forma de ver el negocio. Dejé de pensar únicamente en cómo hacemos mejores elotes y empecé a preguntarme también, no es que lo dejes de preguntar, pero a la parte tienes que preguntar también, ¿cómo hacemos para que más personas conozcan y sepan que nosotros vendemos elotes y cómo los vendemos? Pero pues de aprender a conseguir clientes apareció otro problema. Vender no significa ganar mucho dinero. Esa es la segunda cosa que me hubiera gustado saber. Porque yo también llegué a pensar, vendía mucho y yo automáticamente estaba ganando mucho dinero y resulta que no funciona así. Imagínate que un día vendes, no sé,
5,000 pesos. Puedes terminar el día pensando, hoy pues nos fue increíble, ¿no? Vendimos mucho. Pero esos 5,000 pesos no son tuyos. De ahí tienes que pagar ingredientes, empaques, bebidas, gas, renta, nómina, publicidad, servicios y todos los demás gastos que conlleva el abrir un negocio. Y eso fue algo que tuve que aprender conforme Naily iba creciendo, conforme íbamos avanzando. Empecé a entender que una cosa son las ventas y otra cosa es lo que cuesta producir lo que vendes y otra son los gastos del propio negocio. Y al final está lo que realmente pues a ti te queda como emprendedor. Entonces, a partir de aquí empecé a dejar de celebrar solamente cuando habíamos vendido bastante y empecé a preguntarme, ¿cuánto dinero realmente estamos generando? Porque puedes tener un negocio que venda muchísimo y aún así tener problemas de dinero. Y te lo digo desde mi experiencia, porque si en algún momento yo me sentía contento, me sentía feliz de que, ahora sí se vendió bien o se ha estado vendiendo bien y demás, pero al final del mes no reflejaba lo que en esos momentos yo sentía ahí. Y aquí hay algo que me hubiera gustado entender desde el primer día. No necesitas solamente aprender a vender, necesitas aprender a leer tu negocio. Y a esto me refiero a cuando empieces a vender más, podrías pensar que finalmente vas a tener libertad que siempre existe. Pero aquí viene otra realidad que nadie nos explica. El negocio no te va a dar libertad de inicio. Yo sé que todos emprendemos porque creo yo que la mayoría eso es lo que buscamos, tener libertad. Y así tendremos muchas ideas muy bonitas sobre cómo emprender. Voy a tener mi propio negocio y voy a ser mi propio jefe. Y bueno, sí, técnicamente eres tu propio jefe, aunque realmente no lo llamaría así. Realmente somos unos autoempleados, pero también eres el que tienes que resolver los problemas. Al principio, créanme que mi negocio, si faltaba algo, pues obviamente, ¿quién lo tenía que resolver? Si había que comprar algo, ¿quién tenía que ir? Si había un problema con algún pedido, yo lo tenía que resolver. Si había que hacer publicidad, yo la hacía. Si había que abrir, pues ahí estaba. Si había que cerrar, pues también. Y durante mucho tiempo, el negocio dependió muchísimo, pues de mí y de mi esposa al final del día. Entonces, entendí algo. Emprender no significa tener libertad desde el primer día, al contrario, y muchas veces significa cambiar seguridad de un empleo por la responsabilidad de construir algo propio, y eso es mucho más pesado que un empleo. Y en mi caso hubo un momento en donde el que sí, Naily ya era suficientemente estable para que yo pudiera dejar mi trabajo. Después, afortunadamente, también mi esposa pudo hacerlo. Pero eso no significó que al día siguiente dejáramos de trabajarlo. Fue todo un proceso. Había que seguir construyendo y ahí entendí que una de las metas más importantes de un negocio no debía ser simplemente vender. Debía ser que con el tiempo dejara uno de depender completamente de ti. Para que pueda crecer. Y también para que esto llegue a pasar o a suceder, tuve que aprender algo que tampoco esperaba cuando vendía mis primeros elotes o mis primeros días. No imaginé que esto pasara. Vas a tener que aprender cosas que nunca imaginaste aprender. Cuando yo empecé en Naily, no estaba pensando en aprender de finanzas, no estaba pensando en contratar personas, no estaba pensando en crear procesos. No estaba pensando en cómo iba a controlar inventarios, costos, márgenes, mucho menos en liderazgo, en cómo administrar un negocio. Yo solamente quería vender y está bien, es parte del proceso. Pero cuando tienes un negocio y empiezas a darte cuenta
de que el producto es solamente una pequeña parte de todo lo que tienes que aprender a vender, tienes que aprender a hacer publicidad, tienes que entender cuánto te cuesta realmente cada producto, tienes que aprender a contratar, aprender a delegar, aprender a resolver problemas. Todo esto, créeme que lo vas aprendiendo en la marcha y aunque no tengas toda la información. Y eso es algo que me gusta mucho de emprender, porque probablemente cuando empiezas no sabes hacer muchas de estas cosas, pero no necesitas saber todas tampoco desde el día 1. Las vas aprendiendo porque el negocio te va obligando a hacerlo. Y hablando de cosas que el negocio te obliga a aprender, hay una que para mí ha sido de las más difíciles y de la que casi nadie habla. El negocio te pone a prueba tus emociones, porque un negocio no solamente pone a prueba tus conocimientos, también pone a prueba tus emociones. Hay días en los que dices, ¡ay! Qué buen negocio tenemos, se vendió bien, va caminando todo bien, pero también hay días en los que no todo es perfecto. Días en los que las ventas no salen como uno lo espera, algo se rompe, se quiebra, se descompone, te falla un proveedor, un colaborador te falta, un cliente se enoja, tienes un gasto que no esperabas y encima de todo eso tienes tus propios problemas personales. Porque algo que también aprendí es que cuando tienes un negocio no dejas tus problemas personales en la puerta. Esa es la realidad. Por más que lo quieramos hacer así, no se puede. Llegas al negocio sintiendo la misma, o más bien siendo tú la misma persona. Si tienes un problema en casa, obviamente te va a afectar. Si estás preocupado por el dinero, porque las ventas o por lo que sea, obviamente te va a afectar. Si estás cansado, lo llevas contigo y aún así tienes que tomar decisiones, tienes que atender clientes, tienes que dirigir a las personas. Al final debe uno de seguir adelante. Y eso me ha enseñado que ser dueño de un negocio no solamente consiste en aprender de negocios. Tienes que aprender también a conocerte a ti mismo, a tener mejor inteligencia emocional. Porque habrá días buenos y habrá días malos. Y no puedes tomar decisiones importantes solamente dependiendo de cómo te sientas ese día. Y después de todo esto quizá estás pensando, entonces necesito saber mucho antes de abrir un negocio. Híjole, mi consejo es, deberías de prepararte antes. Sin embargo, no es un requisito para que ya puedas o no abrir un negocio. Y aquí viene justamente la última cosa que me hubiera gustado entender desde el principio. No necesitas saber todo para empezar. Yo no sabía todo sobre el negocio de los elotes cuando empecé. Y de hecho, si hubiera esperado a sentir que estaba completamente preparado, pues probablemente la verdad es de que nunca lo hubiera abierto. Cuando empezamos teníamos aproximadamente 10,000 pesos para comenzar. No tenía todo el equipo, algunas cosas las tuvimos que conseguir, otras las tuvimos que pedir prestadas y muchas de esas cosas que hoy damos por normales aquí en Ayelotes, pues en ese momento simplemente no las sabíamos hacer, porque sí, no sabíamos hacer aderezos, no sabíamos hacer algunas salsas y tuvimos que aprender en el camino. Aprendimos qué productos funcionan, aprendimos qué publicidad también funcionaba, aprendimos cuánto nos costaba realmente vender, cuánto nos costaba realmente hacer un producto, aprendimos qué errores no volver a cometer, aprendimos a contratar, aprendimos a organizarnos y seguimos aprendiendo hasta el día de hoy. Entonces, si estás esperando tener todo perfectamente calculado, saber absolutamente todo y sentirte 100% preparado para comenzar, probablemente vas a esperar muchísimo tiempo, porque una gran parte de emprender consiste precisamente en esto: empezar con lo que tienes, con lo que sabes y aprender de lo que sucede y mejorar en el camino. No significa empezar a lo loco, ojo, significa entender que nunca vas a tener todas las respuestas antes de comenzar. Y creo que eso es justamente lo que nadie me dijo antes de abrir un negocio de comida.
que un buen producto no garantiza ventas, que vender mucho no significa ganar mucho, que al inicio del negocio probablemente te va a dar más responsabilidades que libertad, que vas a terminar aprendiendo en el camino cosas que jamás imaginaste, que emocionalmente también te va a poner a prueba. No necesitas saberlo todo para comenzar, necesitas estar dispuesto a aprender. Después de más de 5 años, si pudiera regresar al día en que abrimos Nayelotes y hablar con Mike, que estaba comenzando, no le diría que no lo hiciera, le diría que se preparen porque va a ser mucho más difícil de lo que imaginaba, pero también le diría que todo lo que va a aprender en el camino va a cambiarle la vida. Y justamente hablando de empezar, seguramente te estás preguntando algo como ¿cómo demonios abrir un negocio de comida con solamente 10,000 pesos? Porque sí, eso fue exactamente con lo que comenzamos Nayelotes. Y en este video te lo cuento en qué gastamos esos 10,000 pesos, qué cosas tuve que conseguir y cómo logramos abrir nuestras puertas prácticamente desde cero. Así que te veo allá, por aquí te va a estar apareciendo el video en pantalla.